Un saludo a todos. Nosotros somos el grupo número 14 y se nos ha designado el tema de niveles tróficos. Dentro de la metodología empleada, nosotros nos basamos y fundamentamos en la investigación bibliográfica. ¿Por qué? Dicho proceso es ordenado y es sistemático. A su vez, este se basa en indagación, es decir, su objetivo principal o su principal dinámica es el hecho de ampliar los conocimientos del investigador. Es decir, que no se limita únicamente a los conocimientos que él obtiene en la vida diaria, o en este caso lo que ha leído, sino es más, él va a buscar y va a profundizar en dichos conocimientos haciendo los propios. Posteriormente, dicha investigación está respaldada o validada por la metodología bibliográfica y está siendo una herramienta para proceder de una forma un tanto estructurada y sistemática, dedicada a la ampliación y a la indagación de dicho tema. Dentro de los objetivos se plantearon un objetivo general y un específico. El objetivo general, describir los niveles tróficos y cómo se llevan a cabo cada proceso dentro de los ecosistemas. Es decir, nosotros lo que buscamos plantear y definir detalladamente cada proceso llevado a cabo en dicho ecosistema. Ahora, dentro de los objetivos específicos, se encuentran categorizar la cadena trófica a partir de sus características particulares y determinar la importancia de los niveles tróficos dentro de los ecosistemas. Ahora bien, ¿qué es el flujo de energía? El flujo de energía en un ecosistema prácticamente es el traspaso que se da de dicha energía. Y no hay que olvidar que esta energía se transmite de una forma lineal, es decir, es secuencial. Tenemos el sol como principal productor. Luego esta energía pasa al consumidor tal y cual. Podemos ser nosotros, pueden ser animales, y los vamos a ver posteriormente en las siguientes diapositivas. Y finalmente se van al descomponedor, ¿verdad? Ahora, en un ecosistema, dicho flujo de energía ocurre en cadenas alimentarias, en la que esa energía pasa de un organismo al siguiente en una secuencia. Las redes alimentarias y los niveles tróficos. Conocemos a una red alimentaria como un complejo de cadenas alimentarias o prácticamente un conjunto de cadenas alimentarias, y esas representan el flujo de la energía y de los materiales a través de los ecosistemas. Eso se compone de niveles tróficos, los cuales se constituyen por organismos que obtienen la materia y energía de la misma forma. Como podemos ver en la imagen, acá es mostrado. En este caso, la principal fuente de energía en este caso van a ser las plantas, ¿verdad? Ya conocemos nosotros por el proceso de fotosíntesis, ellos atraen lo solar y ellos a la vez liberan energía. Ahora bien, esa energía va a ser consumida en este caso por un herbívoro. Ese herbívoro va a ser consumido por un carnívoro, como por ejemplo acá se presenta la serpiente, y esa serpiente luego a su vez va a ser comida por un águila. Como vemos, eso es un ciclo en el cual desde el más pequeño, que es el productor de energía, hasta el que contiene la mayor capacidad para consumir. Es decir, esta energía se mantiene en un constante movimiento. Acá en la imagen se nos presentan los múltiples niveles tróficos que encontramos, como hablamos anteriormente. Estamos en presencia de productores que su fundamento es las plantas, los arbustos o los árboles, puesto que ya conocemos por proceso de fotosíntesis, son seres autótrofos, producen su propio alimento a través de la energía. Estos seres son consumidos por los herbívoros, ¿verdad? Presentados acá. Luego los omnívoros, que se alimentan no únicamente solo de vegetales o de carne, sino que son de ambas cosas. Y los carnívoros únicamente, que ellos también consumen a estos seres. Y por último, esa energía, cuando esos niveles, o prácticamente podría hablarse cuando que un lobo muere, entonces este es descompuesto por organismos microcelulares, como los presentados acá, las bacterias, los hongos, los gusanos, que su principal función es descomponer dicho ser y contribuirlo en base a energía con respecto al ecosistema. Dentro de los productores encontramos claramente los productores primarios, son los que llamamos como autótrofos o seres productores. Por medio de la fotosíntesis, ellos elaboran y transforman recursos alimentarios potenciales para otros organismos. Como podemos ver y como se había hablado anteriormente, su principal función es la fotosíntesis. A través de fotosíntesis, ellos correlacionan la energía y de esa forma, cuando ellos son consumidos por otros seres, esa energía es transferida a dicho ser que la ha consumido, o es decir, por los consumidores. Un ejemplo claro son las plantas, como productores más importantes en la Tierra, mientras, o prácticamente en el ecosistema terrestre, mientras que las algas y las cianobacterias son productores importantes, pero ya no en la parte terrestre, sino que ya son productores acuáticos. Ahora, al siguiente nivel, vamos a los consumidores, que son los heterótrofos. Conocido anteriormente que los heterótrofos son todos aquellos seres que no pueden producir su propio alimento y por ende ellos se basan en consumir a otros. Acá, como vemos, estos extraen energía de moléculas orgánicas producidas por otros organismos, tales como las plantas, ¿no? Y acá lo podemos ver en la pirámide. En el escalón más bajo encontramos a los descomponedores. Luego, subsiguientes, se encuentran los productores, en este caso los seres autótrofos, las plantas. Luego, esas plantas son consumidas
y, valga la redundancia, se conocen como consumidores primarios, o en este caso los herbívoros, que se alimentan principalmente de plantas, arbustos. Luego, estos seres son consumidos a su vez por los omnívoros y carnívoros, a los que conocemos también como consumidores secundarios. Y en la última escala ya se encuentran los consumidores terciarios, que a su vez también son carnívoros, pero poseen una mayor capacidad para la caza. Ahora bien, los herbívoros, ¿qué son los herbívoros? Los herbívoros consumen principalmente plantas, de las cuales ellos obtienen energía química y eso la convierten en energía. Ahora bien, esos materiales de construcción, ellos la usan principalmente para sus propios tejidos, les pueden servir como de regeneración, les pueden servir en un caso de alimentación en la cual ellos se encuentren en una situación muy favorable y eso a ellos les permite resguardar o en ese caso acumular energía cuando ellos la necesiten. Los carnívoros, ellos cosechan energía almacenada en las moléculas de los herbívoros. Prácticamente los carnívoros son aquellos que son otro tipo de consumidores, los cuales a través del nivel trófico anterior, en este caso de los herbívoros, se alimentan y de esa forma ellos producen y a su vez contienen energía. Los omnívoros consumen una variedad de organismos, como ya se había hablado anteriormente. Esos no solo se fundamentan en alimentarse de animales o vegetales, sino que ellos lo hacen de ambas formas. Detritus o detritívoros. Esos comen detritus, es decir, es materia muerta, es materia orgánica muerta. Y esta incluye cadáveres, hojarasca y heces. Los consumidores de detritos y los descomponedores microbianos destruyen los organismos muertos y productos de desecho. Y así es como se subsisten. Por ejemplo, un ejemplo de eso también podría ser en la parte acuática, encontramos con las jaivas. Ellas lo que hacen es que se alimentan de materia muerta, o en ese caso de organismos muertos, y así ellas es su principal forma como de acumular energía. Dentro de los descomponedores, como una mayoría o como una característica fundamental, se encuentran los hongos. Y esos también pueden incluir heterótrofos. Y esos pueden ser de tipo microbiano, que se abastecen de energía o en la descomposición de moléculas orgánicas, por ejemplo, de los cadáveres o desechos corporales, y de todos los miembros de una cadena alimentaria. Es decir, ellos también a su vez se fundamentan de organismos o de materia muerta. Esa es su principal fuente de alimentación o de energía. Ahora, la importancia, ¿por qué es importante un nivel trófico? Bueno, eso es una red alimentaria que influye en otros niveles tróficos. Puede que eso no se relacione de una forma directa. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿cómo se van a relacionar los seres autótrofos, en este caso los productores, que son los productores principales de las plantas, con los carnívoros de la última escala? En ese caso, por ejemplo, como se mostraba en la pirámide, con los consumidores terciarios. En este caso, esos no es que tengan una relación muy estrecha o que estén cercanos, pero esos siempre se encuentran en constante movimiento. Ahora, dichas interacciones indirectas son tan importantes en la dinámica de una red alimentaria como en interacciones directas de depredador-preso. La cuestión más importante es recordar que ese flujo de energía en los ecosistemas es lineal o unidireccional, como se había hablado anteriormente. Es decir, eso no es que vaya a todas direcciones, simplemente donde tiene un inicio, él va dando un seguimiento constante para llegar al final al consumidor terciario. Es decir, esta energía se desplaza a lo largo de una red alimentaria y de un nivel trófico al siguiente. O sea, él no puede iniciar un nivel trófico alto, sino que simplemente inicia del nivel trófico más básico y así es como van evolucionando, de forma que se vaya a dar hasta el nivel trófico más alto. Y sin embargo, una vez que este organismo ha usado energía, pierden la forma, o sea, pierden esa energía en forma de calor y ya no son disponibles. Una vez un organismo pierde la energía, esa energía ya no puede ser recuperada, simplemente fue perdida. Concluimos como grupo lo siguiente. La formación y la categorización de dichos niveles tróficos son de suma importancia para el desarrollo de los ecosistemas, porque a su vez nos permiten conocer a la naturaleza y cómo es interacciona, es decir, nos hace ver la importancia de cada uno de esos niveles. No es importante ni el nivel más alto ni el más pequeño, simplemente la importancia radica en la relación que contengan estos, desde el más pequeño hasta el más capaz en ese caso. Ahora, como seres vivos, ocupamos un lugar específico dentro del planeta y cada uno realiza una actividad distinta, en ese caso una función determinada, para que el ambiente en el mundo siga su correcto funcionamiento, puesto que eso es indispensable, ya que cada ecosistema debe de mantenerse en equilibrio, de dicha forma para lograr que sea habitable y también como seres humanos tengamos la capacidad de seguir viviendo dentro de él. Y con respecto a la bibliografía empleada, pues fue acerca del libro Solomon y acerca de un video. Muchas gracias por su atención prestada.